el pastor que nos cuida y protege. Nos ponemos de pie y escuchamos Santo Evangelio. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, dice el Señor. Ale, 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 aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde hace muchos años ya, el cuarto domingo de Pascua ha sido instituido como día especial para rezar por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y con el correr del tiempo también rezar por las diversas vocaciones al servicio de la comunidad cristiana y también la comunidad civil. Porque justamente, según los que estudian, el término pastor ya en el Oriente Antiguo, como en la antigua Grecia, no solo se aplicaba para aquel que guiaba de algún modo espiritualmente hacia la divinidad o tenía la responsabilidad en el pueblo de Israel de conducir al pueblo en nombre de Dios, sino que ya se ve aplicado también a aquellos que tienen que ejercer un servicio en favor de los demás. Y por eso también de allí que este término se le aplica también a la familia, al gobernante
Es decir, son aquellos que deben cuidar diversos aspectos de la vida humana para lo que han sido llamados y protegerla de todo aquello que ponga en peligro y en riesgo la integridad de la persona, como asimismo también en el ámbito de lo religioso, todo aquello que termine arrebatando su vida de la mano del mismo Dios. Por eso, para ser ese pastor al que uno es llamado, ya sea en el seno de la familia, en el ejercicio de la autoridad en el ámbito civil, en el servicio de la vida consagrada, dice, es aquel que tiene que aprender a cuidar del rebaño que le ha sido confiado. Pero nosotros, guiados por el buen pastor como su rebaño, para poder escuchar su voz y responderle cuando nos llama y seguirlo por el camino que nos quiere conducir, porque Él sabe dónde está el alimento y cuál es el camino menos peligroso para nuestra vida, tenemos que aprender a descubrirlo en su palabra. Y de vuelta insisto sobre algo que ya muchas veces he repetido y también que se le dio la oportunidad a la comunidad de aprender a ejercitarse en el uso de la palabra y al rezar desde ella, a lo cual no muchos respondieron. Es decir, si yo no afino mi oído, no descubro su voz en el Evangelio, en la palabra que se proclama, si no me familiarizo con ella, ¿a qué pastor seguiré? ¿A quién escucharé en mi vida y a quién responderé por qué camino andaré? Probablemente siga los proyectos que yo mismo me trace y ponga en mano de Dios lo que yo he trazado sin consultarlo a Dios, sin discernirlo y mucho menos sin ponerlo al principio y al fin. Por eso es bueno, como dice San Jerónimo, un gran estudioso de la Escritura, nadie puede responder a Cristo y amar a Cristo si no lo conoce a través de la Escritura. El desconocimiento de las Sagradas Escrituras es un desconocimiento total, va a decir, de quién es verdaderamente Jesucristo y sobre todo, más aún, a quién nos vino a revelar Jesucristo en nuestra vida. También va a decir que Él tiene otras ovejas que no son de este corral, pero que tienes que también apacentarla porque debe haber uno solo. Está hablando también de la comunión que tiene que haber en el rebaño y que no debe haber división alguna. Si bien también estaba dedicada la semana a la unidad por los cristianos, porque la división entre los cristianos, entre aquellos que creemos en Cristo, aun cuando no profesemos la fe católica, sigue siendo un escándalo ante el mundo. ¿En qué sentido? Porque no se cumple el mandato de Cristo en el contexto de la última cena en el Evangelio de Juan, cuando dice: sean uno para que el mundo crea y glorifiquen al Padre. Yo lo que le pido es que se amen y sean uno. Pero también tenemos no solo que detenernos sobre las grandes divisiones que se ha ido produciendo dentro del cristianismo a lo largo de la historia, de la cual también tenemos que examinar como Iglesia la conciencia y aprender a pedir perdón ante aquellos errores que se han cometido y que eso produjo la ira
del rebaño de muchos hermanos. Pensemos ahora, para no distraernos, también qué clase de pastores somos cada uno en los movimientos, en las instituciones y en los grupos y en la misma comunidad cristiana. Es responsabilidad de cada uno y de todos cuidar, saber acoger y recibir al hermano, integrarlo en el seno de la comunidad. Muchas veces más que pastores, somos lobos que dispersan y ahuyentan a los demás del lugar donde tienen que alimentarse, de la presencia de Cristo en la Eucaristía y de su presencia en la palabra. Muchas veces quiero creer que se debe a un desorden y a una ansia desmedida de poder o de querer figurar. En ambos casos siempre es un pecado muy grave, porque siempre estoy buscando ser el primero cuando el Señor nos invita a ocupar el último lugar. Y aún, como decía Teresita de Lisieux, cuando yo haga el esfuerzo de ponerme en el extremo, en el final, en el último lugar por el ejercicio de la virtud de la humildad, nunca seré el último, dice Teresita de Lisieux, porque siempre Él estará más último que yo. Es decir, nunca a Cristo. Él siempre es el modelo. Pensemos cómo nosotros también tenemos la capacidad de atraer a nuestros hermanos, de incorporarlo y de aprender a trabajar juntos. Dice, tiene que haber un solo rebaño, un solo pastor. Nuestras divisiones internas también son escándalo. Y no solamente son escándalo hacia el interior de la comunidad, sino que es un escándalo para el mundo, es un antitestimonio. Esta mañana le decía a una persona, si entre ustedes en el grupo se hacen la guerra, como dice Francisco, en la Evangelii Gaudium, y entre nosotros internamente hay rivalidades, ¿a quiénes vamos a convencer con la palabra de Cristo y a quiénes vamos a evangelizar? Tenemos que dejarnos de poder de una vez por todas, con los caprichos, las individualidades, las competencias y las divisiones. Aprender a poner a nuestro Dios en el primer lugar, saber hacer el camino también de la humildad del acercamiento. De lo contrario, no se producirá lo que dice la carta de Juan al final. En lugar de manifestarse la santidad de vida cuando Él venga, se manifestará y quedará al descubierto nuestras ambiciones, nuestros vicios, nuestros desórdenes, que no hemos sabido capaz de domarlos, domesticarlo a esa fiera y orientarla hacia el Señor. Nunca perdamos la esperanza y que la antífona del Salmo sea el aliento y nos ayude a rezar a lo largo de la semana por las vocaciones y también por la familia de la que uno tiene que aprender y de la que uno recibe los valores. Den gracias al Señor porque es bueno, pero es mucho más que bueno. Su amor es eterno. Es decir, siempre nos está esperando, siempre está allí para recibirnos de nuevo cuando nos equivocamos, pero también tenemos que tener la grandeza de abrirle el corazón y decirle, Señor, yo he cometido estos errores en mi vida y vengo e imploro, siento dolor porque sé que he ofendido a tu misericordia y a tu amor. Cuando yo me acerco al sacramento de la reconciliación y no tengo lo que uno de los pasos para que sea válidamente celebrado el sacramento de la reconciliación o llamado confesión,
si no siento dolor del pecado, si la mente me dice que algo está mal, pero en realidad no me duele el haber hecho y que lo hice mal, no tiene sentido. Porque quiere decir que todavía en el fondo la mente nos juega esa traición de hacernos decir esto está mal, y Satanás se prende ahí y entonces uno se conforma con eso, pero no hace el camino de sentir el dolor por el propio pecado, por el propio desorden y el mal que ha provocado. Entonces el corazón tampoco puede experimentar en la profundidad lo que es el amor de Dios y su bondad que se nos acerca en el sacramento de la reconciliación.